presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 38 minutos, qué barbaridad. Bueno, el día de hoy los horarios y yo no coincidimos, qué barbaridad. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, martes ya 28 de julio. Y bueno, pues un placer estarles saludando en esta tranquila jornada del día de hoy, donde realmente pues no ha habido así que tú digas información muy interesante para el mercado. Hemos tenido una jornada mayormente tranquila. También los recorridos han sido mayormente pequeños. Si acaso la libra, ¿no?, es el que conserva el rango más amplio en esta mañana del día de hoy, precisamente luego de la publicación de un Producto Interno Bruto mejor a lo esperado allá en lo que es el Reino Unido, que vamos a estar hablando sobre este tema en un momento más. Fuera de eso, la verdad es que la mayoría de los rangos son relativamente bastante pequeños. El retroceso del eurodólar, interesante por ahí para aquellos que sentían que se les iba la oportunidad alcista la semana pasada. Pues la verdad es que ha sido tan rápida la caída que tampoco yo ya estoy muy claro en exactamente si será una buena idea o no estar comprando, pero pues por lo menos sostener las posiciones, yo creo que eso sí, ¿no? Ahí me parece que todavía deberíamos de estar aguantando un poquito. Hoy las bolsas en Europa mejoran, rebotan, luego de que el Banco del Pueblo de China ahí metió un poco el pie para tratar de frenar la enorme y aceleradísima caída de la bolsa que estaba experimentando China. El día de ayer, bueno, pues ya le platicaba, ¿no? 8.5% de caída para el Shanghai Composite. Hoy cayó nada más el 1%, así que pues parece que las cosas están mejorándose un poco, después de que se anunciara una inyección para precisamente hacer fuerte a los fondos para evitar esta caída del Shanghai Composite. Y en general esto permite respirar o rebotar hacia el alza a la mayoría de las acciones en Europa. FTSE 100 de Inglaterra gana el 0.72%, DAX Industrial de Alemania va ganando el 1.09%, CAC 40 de Francia va ganando el 1.03%. De todos modos, fíjese usted, el FTSE 100 de Inglaterra con ese 0.72% de ganancia sigue estando en territorio negativo para lo que va del año, Pero bueno, en lo que es el tema del Dow Jones, está abriendo esta mañana con una ganancia del 0.19% en las 17.472 unidades. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio estuvo terminando con una caída ligera del 0.1%, tengo aquí en mi gráfico, está en las 20.328 unidades, mientras que el Standard & Poor's asiático tuvo una caída del 0.20%, cotizando pues en las 5.581 unidades. En los commodities, movimientos dispares para el crudo. El Brent cae 1.01% a 52.93 el barril, mientras que el West Texas Intermediate se recupera ligeramente 0.21% en esta mañana y cotiza en 47.50 el barril. En el tema del oro, un rebote hacia el alza después de estar tocando nuevos mínimos de 5 años. El oro se aprecia 0.3% en esta mañana hacia los 1.097.59 la onza, mientras que la plata está ganando casi 3/4 de punto, sube aproximadamente 10 centavitos. El día de hoy está en 14.69 en esta mañana del día de hoy. El dólar vuelve a fortalecerse 0.32%, sin embargo, no refleja esta fortaleza el peso mexicano con respecto al dólar. Se fortalece ligeramente 0.29%, el cruce baja a los 16.2470 con respecto al cierre del día de ayer. Le digo, es una ganancia para el peso mexicano del 0.3%. También se fortalece 0.4% el peso colombiano. Estamos hablando de 2.847.90 la cotización. Es una recuperación de 12 pesos colombianos. El peso chileno también se fortalece 0.48% y es el que mejor le va en esta mañana de las monedas de América Latina. Estamos teniéndolo en 662.55 y el sol peruano está en esta mañana
debilitándose. 0.46% el cruce se sube a los 3.1870, dicen el día de hoy. La Kirchner también desliza 0.09% el peso argentino y lo coloca en los 9.19 cerraditos en esta mañana del día de hoy. El dólar yuan está bajando 0.01% en esta mañana, así las cosas el día de hoy. En lo que es esta apertura del día de hoy para Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 también sube 7.69 unidades, equivalente al 0.37%, y el Nasdaq ganó en esta apertura 0.24%, 0.48%, equivalente a 24 unidades. Y está la apertura entonces para el Nasdaq en las 5.063 unidades y para el Standard & Poor's 500 en las 2.075 unidades el día de hoy. El Dow Jones, su primer movimiento, tenía un alza del 0.31% a las 17.495 unidades. Vámonos a un corte comercial rapidísimo y de regreso, bueno, pues le voy a estar platicando sobre el crecimiento de la economía del Reino Unido, que se acelera en este segundo trimestre. Además, también la bolsa, no solamente en Madrid tiene un respiro positivo por lo que es el tema de las bolsas en China, sino que también probablemente está siendo acompañada por el anuncio de una ligera reducción del déficit consolidado del sector público allá en España. Además, le voy a tener el chisme de los problemas que ve para la eurozona más allá de la crisis de Grecia el Fondo Monetario Internacional, y en el tema de estas negociaciones, cómo van las cosas con estos retrasos que están teniendo el arranque de esta jornada. Esto y más en los próximos dos bloques de Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo y en directo a través de Radio Forex Hispana, y le comento que la economía británica se aceleró en el segundo trimestre, lo que mejora las perspectivas de crecimiento para el resto de este año, pero suscita dudas sobre cuánto tiempo más va a sostener el Banco de Inglaterra los tipos de interés ultrabajos, los que tiene ahorita en mínimos históricos. Según los datos adelantados este martes por la Oficina Nacional de Estadísticas, la economía creció 0.7% entre abril y junio respecto al trimestre anterior y un 2.6% en términos interanuales. Los datos adelantados indican que la economía se ha recuperado de la leve ralentización que estuvo teniendo en el primer trimestre, cuando el crecimiento trimestral fue del 0.4%, y ahora esperan que gane tracción durante el resto del año. La aceleración de la economía británica se ha visto impulsada por el sector de servicios, que había decepcionado en el primer trimestre, pero que ahora parece estarse beneficiando de unos mejores resultados y de una baja inflación, dicen los datos oficiales. El sector de la industria también registró una sólida recuperación, y si la economía continúa mejorando allá en el Reino Unido, podría convencer al Banco de Inglaterra de que ya es necesario adelantar el momento de endurecer su política monetaria. El Banco Central ha mantenido los tipos de interés sin cambios en su mínimo histórico del 0.5% durante más de 6 años, pero sus representantes han señalado recientemente que el momento de incrementarlos se está acercando. Los inversionistas esperan que el Banco Central todavía sostenga los tipos de interés hasta principios del próximo año, pero bueno, pues esto habrá que ver, porque insisto, aquí el dato importante en el tema del Reino Unido y del momento para subir las tasas
al Reino Unido y por lo tanto esperar una fuerte apreciación de la libra sería el estar observando cómo van avanzando los salarios allá en el Reino Unido. Mientras más rápido empiezan a crecer ahorita, más cerca estaremos del momento en el que el Reino Unido se adelante a una posible inflación, empezando a endurecer la tasa. Y pasando a otra parte de Europa, fíjese usted que en lo que es el escenario de España, bueno, pues el déficit consolidado del sector público, sin los ayuntamientos, se situó a finales de mayo en un 2.19% del Producto Interno Bruto español, una mejora de unos 15 puntos básicos sobre el mismo periodo del año anterior, pero aún así es más del doble que la del pasado mes de abril. 1.05% del Producto Interno Bruto era entonces. Según las cifras presentadas este martes por el Ministerio de Hacienda, la Administración Central redujo el déficit en los primeros 5 meses del 2015 un 7.3% a 22.219 millones de euros, equivalentes al 2.02% del Producto Interno Bruto. Las regiones redujeron su déficit en un 14.5% a 5.309 millones, equivalente a un 0.48% del PIB, mientras que la Seguridad Social registró un superávit de 3.517 millones, 0.32% del PIB. Junto con los datos consolidados de mayo, la Hacienda española presentó las cifras correspondientes a esta administración del Estado hasta junio, que registra un déficit de 23.445 millones de euros, una mejora del 11.7% sobre el primer semestre del 2014 y que equivalen a un 2.13% del Producto Interno Bruto. Y continuando con más información, fíjese usted que la economía de la eurozona se retrasará más con respecto a la de Estados Unidos si no se realiza un esfuerzo en conjunto para impulsar la demanda a través de un mayor gasto estatal y menores impuestos, una mayor flexibilización de los mercados laborales y un saneamiento de los préstamos morosos en los bancos, decía este lunes el Fondo Monetario Internacional en su revisión anual que hace sobre la eurozona. El fondo dijo que aunque la situación en general en Grecia pues está siendo fluida, pero es una importante fuente de incertidumbres, el riesgo de contagios ha reducido con respecto a los primeros años de crisis de la deuda de la eurozona. Sin embargo, también el Fondo Monetario Internacional advirtió que la zona del euro registrará límites en su crecimiento económico a lo largo de los próximos años, por culpa de los cuales los ingresos podrían reducirse más respecto a los de Estados Unidos, al menos en los próximos 5 años, a menos que los gobiernos tomen medidas inmediatamente. Debido a la floja perspectiva de mediano plazo, se necesita urgentemente un mayor impulso colectivo para consolidar la recuperación, incrementar el potencial de crecimiento y reforzar la resistencia de la Unión, dijeron los economistas del Fondo Monetario Internacional. La economía de la eurozona ha vuelto a registrar crecimiento desde mediados del 2013, pero luego apenas ha avanzado. En el primer trimestre de este año se expandió apenas un 0.4% y la mayoría de los indicadores apuntan a que se mantuvo el ritmo en los 3 meses hasta el siguiente trimestre terminado en junio. A este paso, el Fondo Monetario Internacional considera que la inflación seguirá por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, de tener la tasa pegado, pero por debajo del 2%. Hasta el 2020 calculan ellos, y que entonces el desempleo seguirá siendo elevado. La diferencia entre la producción por persona en Estados Unidos y en la eurozona ya es la mayor registrada desde el lanzamiento del euro, y en la eurozona pues se ampliará más si no se hace nada para impulsar su crecimiento, predecía el Fondo Monetario Internacional. Los economistas de esta institución comentaron que el Banco Central Europeo debería de seguir con su programa de estímulos hasta septiembre del 2016, como el Banco Central Europeo ha dicho que tiene planeado, y que quizás tenga que mantenerlo aún más tiempo, opinaba el vicedirector del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional. Además, el organismo instó a los gobiernos a que aprovechen la bajada del coste de los intereses que ha provocado este programa de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo y el margen de maniobra existente
que tienen ahora para aumentar el gasto y rebajar los impuestos, ya que considera que podrían hacerlo hasta el equivalente del 0.6% del Producto Interno Bruto combinado de la eurozona sin infringir las normas presupuestarias del bloque. Bueno, eso habrá que ver, ¿no? Grecia está diciendo, yo solita me como eso, pero pues no, o sea, depende de cómo están las cosas, y mientras del otro lado, pues Alemania dice, no, nosotros vamos bien con este camino, ¿no? Entonces, pues así las cosas el día de hoy con este tema. Continuando con más información, fíjese usted que también el Fondo Monetario Internacional instó al nuevo supervisor bancario de la eurozona a liderar una estrategia que sea más agresiva para reducir o reestructurar los préstamos morosos en manos de la banca. La experiencia de Europa contrasta fuertemente con la reciente de Estados Unidos y Japón de la década del 2000, donde luego de su crisis financiera una agresiva resolución de los préstamos morosos ayudó a respaldar la rápida recuperación del crédito, decía el Fondo Monetario. En conjunto, dijo que dichas medidas podrían impulsar el crecimiento económico a un 2.7% o a 3% en 2015 y 2016, desde el 1.5 y 1.7% que tienen previstos actualmente. La reanudación de la crisis de Grecia en 2015 generó nuevas dudas sobre la forma en la que gestiona la economía la eurozona. En una entrevista publicada este lunes, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Benoît Cœuré, criticó el actual sistema en el que las naciones individuales negocian entre ellas y pidió una gobernanza más centralizada. No es probable que los compromisos alcanzados sean la mejor solución para la eurozona en su conjunto, sino que representan el mejor denominador común entre los Estados miembros. Le decía a Le Monde, hay una necesidad imperiosa de abandonar este proceso intergubernamental a favor de un proceso de decisiones compartidas que se basa en votaciones y legitimidad democrática, decía Benoît Cœuré. Bueno, pues ahí tiene usted, el Fondo Monetario Internacional no ha llegado hasta allá, pero ha pedido políticas que tengan en cuenta el bien del conjunto de la eurozona con medidas más simples y transparentes para juzgar si los países están implementando las reformas prometidas y cumpliendo con las normas presupuestales. Bueno, pues esto es lo que decía el Fondo Monetario Internacional. Y con más información sobre el tema de Grecia, las negociaciones del nuevo rescate entre Grecia y sus acreedores comenzarán este martes, y yo regreso con esta historia después del corte comercial. Estás escuchando aquí Punto 9 a través de Radio Forex Hispana. Regresamos. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Oye, estoy viendo durante esta jornada ha estado formando un triangulito el dólar australiano, está interesantón y parece que pudiera intentar romperlo hacia el alza, lo cual me parece sería consistente con los avances que tuvo al inicio de esta jornada. Oiga, continuando con más información, le decía yo sobre el tema de Grecia. Fíjese que allá en Grecia las negociaciones de un nuevo rescate entre Grecia y sus acreedores, pues espera que comiencen este martes, lo que sería ya una semana de retraso de lo que se esperaba originalmente y ejerciendo así más presión sobre Alexis Tsipras, el primer ministro griego, que necesita financiación para hacer frente a un pago de deuda que vence el 20 de agosto. Por esto es que la vocera de Grecia la semana pasada decía que ellos esperaban tener para este 20 de agosto ya firmado este acuerdo. También habrá que ver si Alexis Tsipras logra evitar pues una rebelión al interior de su partido. Una delegación de las instituciones que supervisan los rescates de la eurozona, lo que se conoce como la Troika, que por cierto, Troika, pensé yo que era una palabra griega, y no, Troika es una carreta
o trineo, no tengo claro porque he visto las dos versiones, tirada por 3 caballos y que se usa en Rusia, y de ahí el término de la troika, como que hay 3 instituciones tirando o sacando adelante a Grecia, y por eso probablemente es que le sonaba ofensivo a Grecia el término troika. Pero bueno, estas instituciones de la Comisión Europea, el Banco Europeo, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, junto con ahora el Fondo de Rescate de la Eurozona, el MEDE, deberán de llegar a Atenas, pues tenían que estar ya desde la semana pasada. Sin embargo, su llegada se retrasó debido a las diferencias entre Grecia y sus acreedores sobre el tema de logística y procedimiento, que han tardado varios días en resolver. A ambas partes se les está acabando el tiempo porque el nuevo programa de rescate para el país, de hasta 86,000 millones, debería de estar completo y aprobado por el Parlamento de Grecia y los diputados alemanes, entre otros países, para mediados de agosto, para evitar que Atenas se quede sin fondos para hacer frente a sus pagos del 20 de agosto. Bueno, esto de se le está acabando el tiempo a los europeos, es un decir, se le está acabando el tiempo a Grecia, y a lo mejor los europeos podrían estar interesados en que también se llegue a esta fecha, pero el que tiene que hacer los pagos es Grecia, ¿eh? El punto más conflictivo sería determinar si Grecia deberá de aprobar otra ronda de dolorosas medidas de austeridad que probablemente le exijan, y pues que también podrían pasarle factura al Syriza, lo que pone en entredicho, digamos, la sostenibilidad del gobierno de Alexis Tsipras en ese entonces. Grecia alega que ya ha adoptado las medidas de corto plazo que se le habían exigido en el marco político del acuerdo con los líderes europeos de este 12 de julio, pero los acreedores podrían estar presionando a Grecia para que vaya más allá y demuestre que va en serio con la reforma de su economía. Si no se logra acordar un programa de rescate a tiempo, Grecia va a necesitar otro financiación puente de algún fondo de urgencia de la Unión Europea o alguna otra parte para devolver la deuda en manos del Banco Central Europeo, esta que vence el 20 de agosto. Este financiamiento estaría también condicionado a que el Parlamento de Grecia aprobara entonces otro conjunto de duras reformas. Entonces, aquí la cosa es ver si otra vez no vuelve a ser la misma maroma el Syriza, ¿no? O en sí el gobierno de Alexis Tsipras, de volver a ponerse roñoso con las reformas, no flojito y cooperando como estuvo en esta última semana. Y entonces eso otra vez nos vuelve a llevar a otro punto de, digamos, algidez en esta crisis. Desde que accedió a las demandas de Europa el 12 de julio, una de cuarta parte de los partidarios del Syriza ya han votado en contra de las medidas de austeridad que necesitaba aprobar Tsipras, y que sí fueron aprobadas, pero más bien gracias al apoyo de los partidos de la oposición. Además, Alexis Tsipras pues tendrá que hacer frente a otro dolor de cabeza después de que se hicieron públicos este fin de semana los detalles de una llamada, fíjese usted, de su exministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, a los inversionistas internacionales, en donde Varoufakis pues decía haber contratado a un amigo especialista en tecnología de la información hace unos meses para piratear los datos, así como lo oye, piratear los datos de fiscales de Grecia con el fin de obtener información para crear un sistema paralelo de pagos basado en pagarés del Estado por si Grecia no pudiera seguir a flote usando euros. El viceministro de Finanzas, Dimitris Mardas, señalaba este lunes que el gobierno nunca había planteado nada de esto, pero que algunos miembros de la oposición habían pedido a las autoridades judiciales una investigación completa al respecto. Antes siquiera del inicio de estas conversaciones, Grecia y sus acreedores pues ya se han enfrentado en los últimos días por el lugar en el que deberían de alojar a la delegación de negociadores internacionales, ya que las autoridades helenas querían que se alojaran en hoteles junto al mar, mientras que las instituciones preferían alojarse en el centro de la ciudad, cerca de los edificios ministeriales. Otro punto de conflicto ha sido el determinar si los tecnócratas extranjeros pueden o no entrar en los ministerios griegos para negociar directamente con los ministros, algo a lo que se ha opuesto el gobierno del Syriza por considerarlo como una amenaza a la soberanía del país. ¿Para qué se hacen tontos? En fin, en el acuerdo del 12 de julio, Tsipras, luego de intentar que la impopular troika no pisara el suelo griego, ¿se acuerda usted? Uno de los caballitos de batalla, pues tuvo que aceptar que regresaran nuevamente a Grecia. Y bueno, pues ahora
tanto Grecia como los acreedores están acordando, ¿no?, la entrada de los inspectores a los ministerios y a las instituciones como el Banco de Grecia o la Oficina General de Cuentas. Aún sigue sin ser claro cuánto acceso tendrán a varios ministros que dijeron, pues tanto los representantes de Grecia como sus acreedores europeos podrían estar teniendo. Esto es hacerse tontos, porque finalmente, ¿para qué quieres entrar a un edificio si no es para hablar con la gente que puede tomar las decisiones o liberar la información que necesitas para saber exactamente cómo están las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se están haciendo tontos con este tema, y así las cosas el día de hoy. Oiga, y el PMI compuesto que publica Markit para Estados Unidos quedó en 55.2, todavía sigue siendo preliminar para julio. Esto queda por arriba del 54.6 de la previa, y en el sector de servicios en particular quedó también en 55.2, mejorando los 55 esperados y el 54.8 de la previa. Como dato nada más, las ventas minoristas en Estados Unidos, según la Redwood Research, aumentaron 1% en el comparativo anualizado, aunque venían de un aumento del 1.3% en la medición previa, y para el comparativo mensual aumentó el 0.1%, por debajo del 0.2% del aumento de la previa. Y también tenemos por aquí, hay información todavía no muy formal, que dice que el Banco Central Europeo habría dado permiso a la ACE para volver a reabrir, de acuerdo con un portavoz de este piso. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está pasando en Grecia. También por acá tenemos el índice de precios de viviendas de las 20 principales ciudades allá en lo que es Estados Unidos. En el comparativo analizado aumentó un 4.9%, por debajo del 5.6% que se estaba esperando el mercado. Y en cuanto a lo que es en el comparativo mensual, el aumento fue, no es cierto, fue un decremento del 0.18%, el mercado estaba esperando un aumento del 0.3%. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Con esto ya me despido, gracias por la compañía, nos vemos el día de mañana, pásela bonito. De detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó